ejemplo, José Carlos Jiménez Ramírez. La dirección es el contacto del empleado, la ficha de contacto del empleado. Si el empleado en cuestión no está creado todavía, lo puedo crear directamente aquí sin irme al módulo de contacto. Lo importante es que sí esté creado su contacto, porque de ahí van a tener datos básicos como, le voy a dar aquí a crear y editar, que es la dirección del empleado. Voy a colocarle nada más Lima, pero aquí coloco la dirección, coloco los diferentes datos que me soliciten, número de teléfono. Aquí esta información que estoy colocando sí tiene que ser aquí sí tiene que ser la información personal y el correo personal. ¿Por qué hago la acotación de información personal? Porque, por ejemplo, en el correo que Odoo utiliza para enviarle la boleta al empleado es el correo que coloquemos acá. Si bien es cierto, afuera colocamos un correo, que es el correo laboral, a lo mejor la empresa no quiere enviar la boleta allí, sino al correo personal del empleado, entonces coloco aquí el correo personal del empleado. Porque este correo es donde Odoo le va a hacer llegar la boleta. Entonces es un dato que siempre tiene que estar si queremos hacerle llegar la boleta al empleado. Acá vamos a encontrar cuentas bancarias, pero no llenamos cuentas bancarias por aquí. ¿Por qué? Porque aquí podríamos agregarle el número de cuenta nada más y necesitamos más datos. Ya vamos a ver cuál es la razón. Por ejemplo, si yo abro aquí, únicamente podría agregar el número de cuenta y queremos más información o necesitamos más información. El número de cuenta si lo agregamos acá. Le damos al dígito, le damos a crear. Indicamos el número de cuenta del empleado. Seleccionamos el tipo. Importante esto. Siempre tenemos que indicar qué tipo de cuenta del empleado, cuál es la cuenta sueldo y cuál es la cuenta CTS. Es importante indicarlo por dos razones. La primera es que al momento, por lo menos para el pago masivo, en general los TXT, Odoo busca la cuenta según el tipo que esté. Si estoy pagando sueldo, va a traer la de sueldo. Si estoy pagando CTS, va a traer la de CTS. Y segundo, para la boleta de CTS, que uno de los requisitos que pide es el número de cuenta, entonces aquí es que busca Odoo esa cuenta. Entonces tenemos que siempre indicar qué tipo de cuenta es la del empleado. El banco, ¿a qué banco pertenece? El banco siempre tiene que estar configurado junto con su código SUNAT, que es este que está acá. Le indicamos su código, siempre debe tener su código SUNAT. Importante allí, colocamos aquí qué moneda es, el nombre del titular, podemos copiarlo desde acá, y colocamos el número de cuenta CCI. ¿Por qué colocamos el número de cuenta CCI? Y no colocamos, si aquí está el número de cuenta, ¿por qué colocamos aquí la CCI? Porque nuestro módulo de pago masivo funciona por multibanco. Es decir, si yo estoy pagando desde una cuenta Scotia, por ejemplo, y voy a pagarle a este empleado cuya cuenta pertenece al BCP, ya Odoo sabe que no debe buscar esta cuenta, sino esta. ¿Por qué? Porque estoy pagando de un tercer banco. Entonces, por eso es que deben estar esos datos incluidos allí. Voy a darle un momentico a guardar para que veamos cómo automáticamente se alimenta el número de cuenta aquí. Miren. Ya se agrega a la ficha del empleado el número de cuenta que acabo de ingresar. Lo puedo crear por aquí igual. Sí, ojo, que la elimine el número de cuenta no quiere decir que esté borrando la cuenta. Sencillamente es para indicar la otra cuenta. No quiere decir que se vaya a eliminar por ahí. Coloco los demás datos que obviamente van a variar según la persona, el estado civil. Si va a aplicar a EPS este empleado, activo el booleano del EPS. ¿Qué va a hacer esa activación del EPS? Que me va a desplegar las diferentes pólizas que acabamos de crear o que están creadas en el módulo de localización. Entonces aquí yo voy a poder ver el listado de esa póliza y seleccionar a cuál va a pertenecer el empleado. Por ejemplo, ahorita, porque hay una sola creada, le puedo indicar, mira, va a pertenecer a esta misma póliza. Entonces ya automáticamente Odoo la va a agregar a la lista sin que yo tenga que ir hasta allá y agregar al empleado. Llenamos los demás datos, que serían contactos de emergencia. Son información necesaria que son información que se va a utilizar el registro, mas no es algo que Odoo utilice para el cálculo como tal de la nómina.
Igual, información de educación. Tenemos estos campos de otros donde podemos indicar conceptos fijos que voy a pagar y que no van a variar en el mes. Por ejemplo, mira, yo al empleado le pago un mensual, un bono por, no sé, el bono teletrabajo, por ejemplo. Entonces aquí coloco bono teletrabajo, coloco el importe que voy a pagar y lo activo. ¿Qué va a hacer Odoo? Si todos los meses, al momento del cálculo de la nómina, me va a traer ese importe, ahí se lo va a agregar a la nómina. No va a variar el importe, ojo. Va a traer el importe fijo que coloquemos acá. Por eso es importante que los importes que coloquemos acá sean importes fijos que no varíen en el mes. Procesos judiciales, indicamos aquellos, o colocamos la información de aquellos empleados que nos haya llegado una carta donde tengamos que hacerle descuento judicial. Aquí colocamos esa información. Puede ser por descuento, por un importe fijo, o puede ser por porcentaje. Entonces colocamos el importe fijo, según esto nos lo va a indicar obviamente la carta que nos llegue, o si es un porcentaje, colocamos aquí el porcentaje. Aquí en existe beneficiario, lo activamos para indicar quién va a ser la persona a la cual hay que pagarle o depositarle ese importe. Acá no va a desplegar igual la lista de que está en contacto. Podemos seleccionar, por ejemplo, si es Andrea Martínez, seleccionamos a Andrea Martínez. Si no está, sencillamente lo creamos de igual manera como creamos ahorita en la ficha, el contacto arriba. Colocamos el vínculo, por ejemplo, esposa, el tipo de documento, el número de documento, tipo de pago, en qué tipo de pago. Si seleccionamos depósito en cuenta, se nos va a activar para agregar el número de cuenta del empleado de Andrea Martínez, que es donde se le va a depositar el dinero. Y Banco y C6 se van a alimentar según la información que registremos acá. Y colocamos la vigencia. El descuento judicial puede ser por vigencia, es decir, mira, le vas a descontar este importe, pero únicamente desde enero hasta el 30 de junio. Entonces aquí colocamos la fecha en la que se va a hacer ese descuento. Entonces colocaríamos desde enero hasta el 30 de junio. ¿Qué le estamos indicando aquí a Odoo? Que cuando calcule nómina, dentro de esos periodos, cuando calcule la nómina de enero, febrero hasta junio, va a ser el descuento de lo que yo haya indicado acá. Ya a partir de julio, ya Odoo no va a hacer cálculo. ¿Por qué? Porque le colocamos una fecha fin que es hasta el 30 de junio. El importe tope de retención quiere decir que la carta si es un importe fijo, no tengo que colocarle importe tope. Pero si es un descuento judicial en porcentaje y manejamos un importe tope, le colocamos importe tope. ¿Qué quiere decir? Que Odoo va a calcular el porcentaje según lo que yo le coloque aquí, según los ingresos del empleado. Pero si yo aquí le coloqué un importe tope, por ejemplo, le puse 500 soles, Odoo va a hacer su cálculo. Si el importe que le dio es menor a los 500 soles, va a traer ese importe. Pero si le da más de 500 soles, Odoo va a sustituir su cálculo por estos 500 soles que están aquí porque es el tope máximo que puede retenerle al empleado. Acá en pagos, sencillamente vamos a ver las diferentes cuentas que tiene el empleado creada. Por ejemplo, ahorita está la de sueldo. Si yo guardo, me va a cargar la de CTS que acabo de cargar y puedo verificar los números de cuenta del empleado, donde puedo consultarlo de forma rápida sin tener que ir a la ficha para evitar que al momento de copiar pueda alterar el número de cuenta. Entonces, puedo obtener una visión rápida de a qué cuenta y de qué banco pertenece la cuenta CTS y la de sueldo del empleado. Acá es nacionalidad, como decía, colocamos el régimen de salud. Aquí colocamos el régimen pensionario, que vamos a tener la lista si pertenece a ONP, tenemos los diferentes regímenes y seleccionamos al régimen que va a estar el empleado. Colocamos el tipo de comisión y el código CUPS, que obviamente varía según el empleado. Estas informaciones son necesarias para el cálculo y para los archivos de AFP de AFP Net, perdón.
activamos el booleano de SSTR si va a estar afecto a el SSTR, si no, mira, no trabajamos con SSTR, lo dejamos desactivado. Seleccionamos el sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y país de nacimiento. Si va a estar afecto al seguro de vida, activamos el booleano y nos va a seleccionar la póliza. Igual aquí vamos a seleccionar la póliza del seguro de STR, al que va a estar afecto. Ya automáticamente se va a agregar a la lista. Aquí colocamos información sobre el permiso de trabajo y también colocamos información sobre discapacidad del empleado, si es discapacitado o no. Esta información que está acá no la utiliza Odoo para el cálculo de la nómina, pero no, sí es una información para tema de registro. Aquí en la pestaña de configuración de recursos humanos, colocamos el usuario de Odoo del empleado. Aquí nos va a desplegar la lista de los diferentes usuarios que hay en Odoo. Seleccionamos cuál va a estar, cuál va a ser el de este empleado. Y aquí le indicamos el puesto de trabajo. Esta información que está acá, el número de registro, es si queremos llevar un control como tal del empleado. Acá ya le coloqué el puesto de trabajo y automáticamente, por eso es que no se lo coloqué al inicio, porque ya Odoo va a jalar la información del puesto de trabajo desde acá. Esta información es si queremos llevar algún código identificatorio individual para cada empleado, se lo podemos colocar acá, podemos crearle el ID o generarlo y Odoo no va a generar la información. El booleano está obligado a marcar asistencia, lo vamos a marcar únicamente cuando queramos llevar el control de asistencia en Odoo. ¿Por qué este booleano? Porque esto le estamos indicando a Odoo que al activar este booleano le estamos indicando que revise todos los días si el empleado los días que tiene que trabajar marcó asistencia. Si no marcó, Odoo ¿qué va a hacer? Va a crear automáticamente una ausencia predeterminada. ¿Para qué? Para alertar a la persona de recursos humanos que debe verificar por qué no hay marcaje de asistencia en este caso de José Jiménez el día, no sé, digamos el día 20 de marzo. Entonces, ya ahí es una alerta que le genera Odoo. ¿Para qué? Para que esta persona gestione si efectivamente se trató de una ausencia, no marcó, o si se trató de una ausencia, qué tipo de ausencia fue. Entonces, le ayuda a la gestión. Si no vamos a llevar la asistencia en Odoo, sí se recomienda dejarlo desactivado. El otro campo es empleador. Este campo lo vamos a activar únicamente a aquella persona cuya firma es la que va a salir en los diferentes reportes que genera Odoo. Por ejemplo, las boletas. Entonces, si la firma de José Jiménez es la que va a salir en las boletas, aquí activamos el booleano es empleador y nos va a habilitar la opción para adjuntar la boleta. Únicamente este booleano lo activamos es para aquella persona cuya firma es la que va a salir. A los demás sencillamente se lo dejamos desactivado. Información de antigüedad no la llenamos porque esta información se llena automáticamente la extrae del contrato. Obviamente no tiene nada ahorita porque no hemos creado el contrato. Aquí en parientes agregamos los diferentes familiares del empleado. Por ejemplo, el hijo. Para que calcule asignación familiar, debemos registrarle al menos un hijo acá. Importante esa, no sé, le colocamos aquí Carlos Jiménez. Él iba a poner otra Jiménez. Si tiene contacto, por ejemplo, si es mayor de edad y tiene un contacto, le colocamos contacto. Si no, podemos dejarlo en blanco, no hay problema. Seleccionamos el sexo, fecha de nacimiento. Aquí uno va a hacer el cálculo de la edad del hijo, teléfono, profesión, alguna nota que queramos colocarle. Y aquí hay campos que se llaman porcentaje EPS e importe EPS. ¿Para qué son estos campos? Si el empleado decidió agregar a su pariente, en este caso al hijo, a la EPS, y en esa EPS él va a pagar un porcentaje o se va a calcular en la EPS de este hijo por un porcentaje, aquí colocamos ese porcentaje. Por ejemplo, no sé, uy, ya me fui. Por ejemplo, 5%. O sea, le coloco aquí el porcentaje, perdón, así.
le coloco el 5% y ya Odoo sabe que va a calcular el porcentaje. Ah, no, mira, no va a ser por porcentaje, sino va a ser por un importe fijo, no sé, van a ser 75 soles. Entonces le coloco aquí el importe fijo. Para eso son estos campos. Si no van a utilizar EPS o no va a estar o no está agregado a la EPS, sencillamente lo dejo en blanco. Y el importe pagador es para indicar que si lo activo, le estoy indicando que el cálculo o lo que yo haya colocado aquí, el cálculo que haga Odoo, lo va a pagar o lo va a asumir el empleado. Si lo va a cubrir la empresa, lo dejo desactivado. Esa es la diferencia. Aquí está el booleano de si es hijo discapacitado, lo dejo activo. O lo activo o lo desactivo según corresponde. Y aquí en edad máxima le coloco una edad máxima. ¿Para qué es la edad máxima? Para que, por ejemplo, en el caso de asignación familiar. Ah, mira, la asignación familiar de José Jiménez la voy a cancelar únicamente hasta cuando el hijo cumpla 18, ya dejo de pagar la asignación familiar. Entonces, aquí le coloco la edad máxima. ¿Qué va a hacer Odoo? Odoo va a calcular asignación familiar todos los meses hasta que detecte que el hijo acá tiene 18. Cuando tenga 18, que sea igual a esta edad que coloque aquí, ya deja de calcular asignación familiar, por ejemplo. Listo por ahí. Aquí en vacaciones, en la pestaña vacaciones, activo el booleano de vacaciones y le indico el número de días de vacaciones que va a disfrutar el joven por año. Listo. Y le doy a guardar. Ya me queda registrado el empleado. Ahora, ¿qué viene? Llenar o crearle un contrato. Me voy aquí a contrato, le creo el contrato. José Jiménez, distingo un contrato de otro porque si bien es cierto, le puedo crear al empleado en el año diferentes contratos. Entonces, para distinguir unos de otros, siempre es recomendable colocarle una identificación adicional. Por ejemplo, si el contrato comenzó en enero, el contrato que inició en enero, por ejemplo, le puedo colocar de enero hasta tal fecha, si quiero. Va a depender, es libre de uso allí eh, lo que quieran colocar. Le coloco la ocupación de trabajo. Aquí no va a desplegar la lista del T-registro. Ahorita voy a, por probarle, voy a colocar cualquiera. Situación especial también es información de T-registro. De qué compañía este empleado va a tener el contrato y el tipo de estructura. Aquí el tipo de estructura con la cual voy a calcular a este empleado. Por ejemplo, si va a ser una nómina administrativa, una nómina de quincena y fin de mes, le coloco administrativa. Si va a ser una nómina operativa, es decir, semanal, le coloco nómina operativa. Entonces es importante seleccionar aquí el tipo o indicarle el tipo de estructura. Otra información importante es colocarle el régimen laboral. ¿A qué régimen laboral va a pertenecer? Si es régimen general, si es pequeña empresa, si es microempresa. Importante colocarle porque de eso dependen diferentes cálculos. Entonces, es bueno colocarlo allá. Ahí. Colocamos la fecha de inicio del contrato. En este caso le voy a colocar, por ejemplo, 1 de enero. Fecha de finalización, si es un contrato determinado. Si es un contrato indeterminado, no le coloco fecha de finalización. Tipo de contrato, si quiero diferenciar tipo de contrato de los empleados, los creo el tipo y listo. Acá en la programa de trabajo le coloco la jornada en la que va a trabajar el empleado, que es la misma jornada que le coloqué en la ficha. Acá lleno los booleanos según aplique. Es practicante, lo voy a activar únicamente cuando el empleado sea un practicante. ¿Por qué? Porque con esto le voy a indicar a Odoo que cuando corra la nómina a este empleado le va a calcular una subvención de practicante. En responsable, coloco a la persona, el responsable o el analista de recursos humanos que fue el encargado o está siendo el encargado de hacer la gestión del contrato de José Jiménez y las cosas de José Jiménez. No mostrar horas extra lo activo únicamente cuando no quiero que aparezca cuando este empleado haga horas extra, no quiero que esas horas extras aparezcan en la boleta, por ejemplo. Entonces activo aquí, no mostrar horas extras en la boleta. Si no, mira, no, yo quiero que aparezca toda la información completa, entonces dejo desactivado aquí el booleano. Esa es la única diferencia.
Al activarlo, Odoo va a ocultar de la boleta del empleado las horas extras que éste haga. Y, ojo, la va a ocultar quiere decir que va a ocultar la cantidad de horas extras nada más. El cálculo sí lo va a calcular normal. Si, ojo, si cargaron en su módulo de horas extras, él va a calcular su jornada normal. Esto lo único que va a hacer es ocultar la información de la cantidad de horas en la boleta. Y acá, en cuenta analítica, le indicamos una cuenta analítica o a la cuenta analítica en la que en la que quiero llevar el costo de este empleado. Aquí en detalles de contratos, en notas, información libre para colocar, si quieren colocar algún comentario. Tipo de pago, le coloco el tipo de pago, la remuneración si según corresponda. No es una información de este registro, no es algo que me vaya a alterar la nómina como tal o que me vaya a afectar el cálculo de nómina. Y aquí le coloco un importe, un salario. Si voy a hacerle un anticipo de nómina a este empleado, o sea, es decir, voy a pagar 15 y último, pero los 15 le voy a hacer un anticipo, aquí le coloco el porcentaje con el que Odoo va a hacer el cálculo de ese anticipo. Por ejemplo, si le coloco 0,50, ya Odoo va a hacer el cálculo de 50% de este sueldo para como adelanto de la quincena para cuando corramos la nómina quincena. Y así ya queda registrado el contrato del empleado. ¿Qué pasa acá? Odoo me lo crea en un estado de nuevo. Aquí en esta vista de acá de contratos, voy a poder ver el listado o el historial de contrato que tenga este empleado. Ahorita actualmente tiene uno porque es el que acabo de registrar, pero si tuviera diferentes tipos de contrato, aquí voy a ver esos diferentes tipos de contrato y en qué estado está. Para que Odoo tome, importante, para que Odoo tome el cálculo de nómina, de renta de quinta o de diferentes cálculos, el contrato siempre tiene que estar en proceso. Los contratos que estén en nuevo o vencido o en otro estado que no sea en proceso, no los va a tomar Odoo para el cálculo, para ningún cálculo. Entonces es importante tener los contratos que estén corriendo, o sea, que estén corriente, que estén en estado en proceso. Porque si no, no lo vamos a encontrar en la corrida de nómina. Siempre, solo que al momento de crearlo, automáticamente Odoo nos los coloca en nuevo. El estado vencido lo cambiamos únicamente cuando se venza el empleado, es decir, cuando se venza, perdón, el contrato, y Odoo lo va a hacer automáticamente si yo le coloco una fecha de finalización. Por ejemplo, si le coloqué fecha de finalización 22 de marzo, cuando termine el día 22 de marzo, Odoo automáticamente moverá el contrato a vencido. Si es un contrato indeterminado, obviamente al no tener fecha, Odoo no va a hacer esa movida. Listo, ya ahí queda creado el contrato y la ficha del empleado.